Lo primero que haremos es quitar la tuerca de fijación que soporta la hélice, la cual ya presenta un pequeño daño. Para desmontar la hélice solo es necesario alar de ella hacia nosotros y quedará libre. Como te puedes dar cuenta, tiene un pequeño defecto en este lugar, el cual está ocasionando la vibración del ventilador. Ahora usaremos un destornillador de estrella o de estría para desmontar la parrilla quitando estos dos tornillos. Y aprovecharemos para limpiarla ya que está un poco sucia. Ahora quitaremos estos dos tornillos que sujetan la guarda contra la cabeza del motor para así poder desmontarla. Ahora desmontaremos este tope que bloquea el giro de la cabeza del motor. Una vez hayamos hecho esto, procederemos a liberar la tapa frontal con la tapa trasera de la carcasa de la cabeza del motor. Para ello usaremos un destornillador de pala con el cual liberaremos estas cuatro patitas que se encuentran dos arriba y dos abajo para despegar la parte frontal de la parte trasera de la carcasa. Solamente hay que hacerle ligera presión y así podemos remover totalmente la carcasa. Como pueden notar, el ventilador se encuentra lleno de polvo y motas, las cuales llegan aquí por la circulación de aire que refrigera la cabeza del motor. Por ello, utilizaremos una brocha seca para remover estas partículas de polvo y motas, limpiando así el ventilador y haciendo que se refrigere de mejor manera. También aprovecharemos la oportunidad para revisar que no haya cables sueltos o rotos, marcas de humo o negro humo que indiquen cortocircuito. Y también aprovecharemos que lo hemos desarmado y lubricaremos el buje frontal del ventilador. Para limpiar las parrillas utilizaremos una mezcla de agua y detergente en polvo solamente. Pero primero limpiaremos las parrillas con una brocha preferiblemente seca. Una vez hayamos limpiado la parrilla delantera y la parrilla trasera, procederemos a hacer la mezcla de detergente en polvo con agua. Solamente necesitamos una poca cantidad. Lo mezclamos bien y utilizaremos esta mezcla para aplicarla en toda la superficie de las parrillas. Luego usaremos agua generosamente para limpiar toda la parrilla. Si tu parrilla es metálica, te sugiero te detengas en el paso de la limpieza con la brocha seca. Con eso sería suficiente. Una vez hayamos terminado la limpieza de las parrillas, lubricaremos el buje. Para ello esparciremos aceite multiusos para máquina en el eje y lo mantendremos en manera vertical para que baje hasta el buje. Giraremos el eje y lo moveremos hacia adelante y hacia atrás buscando que el aceite penetre entre el eje y el buje. Una vez hecho esto, procederemos a reparar la hélice. Como pueden ver, en este lugar tiene una pequeña rebaba o un excedente producto del proceso de fabricación por extrusión. Esta rebaba no permite que la tuerca de fijación ancle la hélice en la posición correcta y ella se mueve hacia adelante y hacia atrás generando vibración. Lo que vamos a hacer es tomar un cúter o un exacto o un cortador que nos permita remover este material, ya que no es un plástico muy denso. Lo vamos a cortar y a quitar ese excedente, tratando de emparejar esta superficie y que la tuerca pueda llegar hasta el final. Vamos a encender la luz. Aquí podemos ver que ya estamos casi bien. Vamos a quitar un poquito más para asegurarnos de que el trabajo va a quedar bien hecho. Pero creo que con esto basta. Trataremos de quitar un poquito más si podemos. Traten de no cortarse. Es una acción un poquito peligrosa, pero ya creo que con esto sería suficiente. Terminando esto, empezamos a colocar la carcasa de la cabeza del motor. Colocamos la parte trasera y la parte frontal en su posición, asegurándonos de alinear las cuatro guías. Hacemos un poco de presión para que lleguen a su posición oficial. Colocamos el soporte que fija la rotación de la cabeza del motor y inmediatamente vamos a colocar los tornillos que fijan la cabeza del motor con la carcasa.
asegurándonos de que queden bien sujetos, evitando así vibraciones futuras. Después de esto vamos a colocar la parrilla. Regularmente tienen unas guías que nos proporcionan la posición correcta. Colocamos sus 2 tornillos bien puestos hasta el final, bien ajustados para que no vibre el ventilador después. Ahora procederemos a colocar la hélice, asegurándonos de que la muesca de la hélice y la del eje coincidan perfectamente. La llevamos hasta el final, para ello nos aseguramos que llegue hasta el tope y colocamos la tuerca, que ya tiene una indicación de cuál es su posición de enroscar. Nos apoyaremos con la misma hélice para poder darle el mejor ajuste posible. Después de que hemos colocado la hélice y la tuerca en su posición, colocaremos la parrilla, que viene con unas guías que nos muestran la posición correcta, y sus seguros tipo click nos ayudan a asegurarla. Y ahora podemos ver cómo el ventilador ya no vibra y gira más rápidamente. Si te gusta mi contenido, apóyame, suscríbete a mi canal. Muchas gracias.